Tiene la palabra el excelentísimo señor don Fernando Maestú Unturbe, catedrático de la Facultad de Psicología, para impartir la lección inaugural del curso. Rector magnífico, autoridades todas, mis primeras palabras van a ser de agradecimiento para el decano de la Facultad de Psicología, don Luis Enrique López Bascuas, por haberme invitado a dar esta lección inaugural, y también a toda la Junta de Facultad por haberlo aprobado y el equipo de Canal por haber aprobado esta petición de forma unánime. Cuando el decano me propuso dar esta conferencia, pensé en un tema que pueda ser amplio y que pudiera afectar a toda la comunidad universitaria. Por eso planteé este tema desde el factor humano hasta la inteligencia artificial, lo que he denominado una evolución de lo semántico a lo sintáctico. La inteligencia artificial, sin duda, es una tecnología que ya está con todos nosotros, que está involucrada en nuestra sociedad mucho más de lo que pensamos, y sin duda viene para apoyarnos y hacer unos grandes avances en la sociedad, no hay duda de ello. Quizás incluso también se están generando debates sobre cómo se va a integrar la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Por ejemplo, recuerdo la conferencia extraordinaria de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que nos hablaba sobre cómo podría afectar en la inauguración de los cursos del Escorial, cómo podría afectar la inteligencia artificial en el mundo laboral. Pero también, desde el punto de vista de la docencia, de nuestra docencia, cómo puede afectar la inteligencia artificial, sin duda es algo importante. Afortunadamente, en la Complutense ya hay una excelente guía sobre la inteligencia artificial, cómo beneficiarnos de ella, cómo ver cuáles pueden ser los problemas que puede generar y, por tanto, es todo un honor poder tener desde el principio ya una guía en la que centrarnos. Pero los que nos dedicamos al estudio de la cognición y los que nos dedicamos al estudio de cerebro y cognición, nos han surgido algunos problemas con la inteligencia artificial, que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la cognición humana y la inteligencia artificial? ¿Podemos realmente ser insustituibles? Es decir, los seres humanos nos va a sustituir completamente en todas nuestras actividades cognitivas la inteligencia artificial, o, sin embargo, hay algún aspecto de la cognición que no será sustituible por la inteligencia artificial. Sobre esta idea es sobre la que versará esta lección inaugural. Pero para ello, sin duda, la psicología es una de las disciplinas que mejor pueden discernir este problema. ¿Por qué? Porque los psicólogos estudiamos la cognición, estudiamos la conducta y, por tanto, podemos tener idea realmente de lo que puede ser el ser humano. Voy a empezar un poco desde el principio, hablando de la psicología como ciencia. Sin duda, la psicología es una ciencia que usa el método científico. Como todas las ciencias, utiliza la constatación de hipótesis, variables cuantificables, contextos experimentales, y utilizamos diversas metodologías para obtener nuestros datos. Observación, cuestionarios, modelos matemáticos, medidas psicofisiológicas, medidas psicométricas, todo un cuerpo de metodologías que nos permiten obtener información empírica de lo que es la conducta humana. Normalmente, la arquitectura de la mente la dividimos en 4 grandes partes. Probablemente no todos mis compañeros de la facultad estarán de acuerdo con este esquema, pero es difícil tener un esquema que todo el mundo se ponga de acuerdo. Pero estas 4 grandes facetas, la conducta, procesos cognitivos, emociones, motivación, es algo que engloba en general lo que es la arquitectura de la mente humana. Los que nos dedicamos al estudio de los procesos cognitivos sabemos que estos procesos son multidimensionales, es decir, que no solamente vamos a tener diversos procesos como atención, memoria, lenguaje, sino que dentro de cada uno de estos procesos hay múltiples formas de procesamiento que estudiamos los psicólogos desde el punto de vista experimental. Voy a poner un ejemplo simplemente, que podría ser el de la memoria. La memoria a largo plazo la subdividimos siempre en 2 grandes clases, la memoria declarativa, la memoria no declarativa. Sabemos que los pacientes que tienen lesiones bilaterales de las regiones mediales temporales van a generar amnesia,
también puede haber, y por tanto la memoria autobiográfica quedará alterada en estas personas. Los que tienen más lesiones corticales usamos todos los días, que denominamos memoria no declarativa. Los pacientes con lesiones cerebrales amnésicos nos han permitido descubrir precisamente estas formas de memoria. Pero sabemos en psicología, por los estudios que hemos realizado durante muchísimo tiempo, que todo esto al final forma redes, que están comunicadas entre sí los procesos y que hay un sustrato neural que forma redes entre ellos. Quizás esta es una idea muy importante, porque después lo enlazaré con lo que es la inteligencia artificial, cómo vamos desde la psicología hasta la inteligencia artificial. Quizás dos complutenses, don Santiago Ramón y Cajal, quizá fuera el primero que describió la idea de las redes neurales y fue la base de todo lo que hacemos probablemente hoy en día los que nos dedicamos al estudio del cerebro en general y de la cognición en particular. La idea de que existían estas redes, estas comunicaciones, que incluso él dibujaba las flechas de la direccionalidad de la corriente que tienen que haber entre las diferentes regiones cerebrales. Y él dijo una frase que es fundamental para la psicología y para los psicólogos. Él dijo, todo ser humano, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que las experiencias cognitivas van a esculpir nuestro cerebro, van a esculpir las redes funcionales y, por tanto, cualquier experiencia cognitiva que tengamos va a modificar el cerebro. De esta manera, la intervención cognitiva, la psicoterapia, también lo va a hacer, porque son experiencias cognitivas diseñadas empíricamente con intervenciones experimentalmente demostradas que pueden ayudar a personas a modificar esas relaciones de diferentes estructuras cerebrales, y es al final un poco lo que hace la psicología. Quiero hacer también una llamada a un alumno privilegiado de don Santiago Ramón y Cajal, que fue Rafael Lorente de No, 6 veces propuesto para el Premio Nobel. Es poco conocido en España, pero en neurociencia es muy importante porque fue el primer neurofisiólogo que estaba calculando la actividad eléctrica en las redes funcionales y, por tanto, este es unos descubrimientos que han influido a todos los que hacemos ese tipo de investigación. Así que tenemos esta psicología cognitiva, un poco en el campo en el que yo me muevo, donde estamos intentando establecer modelos, estructuras de predicción sobre la mente, sobre cómo funcionan los procesos cognitivos, pero al mismo tiempo hacemos registros de la actividad cerebral para ver cómo se organizan funcionalmente estas redes cerebrales, y es lo que denominamos la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva utiliza técnicas de neuroimagen. Tenemos la fortuna de haber ganado una beca de infraestructuras en la Universidad Complutense de Madrid, que será instalada próximamente, de magnetoencefalografía, para poder hacer registros de la actividad cerebral y, por tanto, crear y modelar estas redes. Esto es un equipo que lo que hace es medir campos magnéticos de muy bajo campo. Estamos hablando de 10 elevado a menos 15 teslas, es decir, del orden de los femtoteslas, que en esta habitación no se podría medir porque seguramente habrá un enorme ruido electromagnético. Todos ustedes están emitiendo campos magnéticos de sus cerebros en cuanto piensan, porque la actividad eléctrica genera ese campo magnético, pero si no es registrado dentro de una habitación aislada que aísle del campo magnético, no podremos hacer registros precisos de la actividad cerebral. Voy a poner algo interesante que nos ha ocurrido muy recientemente, es que hemos obtenido una beca con la NASA donde van a venir astronautas a usar esta tecnología y medir su actividad cerebral antes y después de su estancia en la ISS para poder evaluar las posibles consecuencias que tengan los viajes espaciales en la organización funcional del cerebro. Pero estas máquinas, los psicólogos las utilizamos precisamente para entender cómo es la organización funcional del cerebro. Aquí, esto es una típica tarea cognitiva que ustedes podrán ver, donde abajo pueden ver una línea moviéndose lo que se le pide al sujeto es que aprenda una cara y después, al final del todo, después de unos 6 segundos, que nos diga si esa cara es la misma o no que la cara que vimos al principio. Lo que ocurre es que en el tiempo de mantenimiento se perturba el engrama de memoria o la red funcional, como ustedes le quieran llamar, con otra actividad cognitiva y eso provoca olvido. De esa manera tenemos un contexto experimental donde podemos ver por qué las personas olvidamos
y cómo se produce y si podríamos hacer modelos matemáticos que nos permitieran tener ideas más precisas de cómo funcionan estas características. Aquí vemos en la parte superior de la pantalla, ven ustedes la actividad multiplexada en frecuencias del cerebro, que va entre 0.1 y 1000 hercios. Ahí se observan cómo hay múltiples redes, zeta, alfa, beta, gamma, son redes, lenguajes que usa el cerebro en realidad para hacer sincronías de fase. Aquí esto es el resultado de una transformada de Hilbert de múltiples series temporales en múltiples lugares del cerebro, y vemos como, por ejemplo, zeta y alfa, cada vez que aparece un estímulo incrementan su sincronía, pero disminuye la sincronía en la banda portadora de la información, que es la banda beta. Estos son algunos ejemplos de lo que en neurociencia cognitiva investigamos para establecer relaciones entre cerebro y conducta. Así que tenemos esta psicología cognitiva que ha hecho modelos formales del pensamiento, que hemos podido validar sus bases neurales, pero algunos psicólogos saltaron un poco más allá. Dijeron, bueno, pues vamos a intentar hacer modelos matemáticos sobre estas ideas, sobre estas informaciones que tenemos, e intentemos llevarlo a un modelo donde podamos trabajar en un ambiente de trabajo matemático, donde podamos establecer, cambiar parámetros y, por tanto, tener más resultados. Y de esta manera, Rosenblatt, un psicólogo, creó el primer modelo que podemos conocer de inteligencia artificial, o precursor, si quieren llamarlo ustedes, de inteligencia artificial, que fue el perceptrón, que lo que hacía simplemente era imitar lo que es una neurona piramidal. En realidad, tener múltiples entradas dendríticas, donde después se hará un sumatorio para tener una salida relativamente común con diferentes pesos de las diferentes entradas. Esta idea del perceptrón, que funcionó bastante bien al principio, evidentemente después se ha ido desarrollando pues con múltiples neuronas, múltiples capas, y al final tenemos lo que tenemos hoy, la inteligencia artificial mucho más compleja, que ha sabido imitar y formalizar muy bien muchos de los modelos cognitivos desarrollados por la psicología. Sin embargo, hay una faceta que también es muy importante dentro de los modelos matemáticos de la psicología, que es la neurociencia computacional. Tenemos la suerte de tener una íntima colaboración con la Fundación Humanismo y Ciencia, que ha creado un instituto de neurociencia computacional donde estamos haciendo modelos matemáticos explicativos, no modelos matemáticos de clasificación, que es donde es un poco más el campo de la inteligencia artificial, sino aquí estamos intentando entender los balances de excitación e inhibición en diferentes patologías como el TDAH, el autismo, la esquizofrenia, poder saber por qué razón ocurren este tipo de cuestiones, y lo podemos hacer con modelos matemáticos que nos permitan entender cómo es la patología y cómo se pasaría de un estado patológico a un estado normal. Por tanto, y un poco aterrizando en el tema específico que me tocaba hoy hablar, y que he simplemente hecho una introducción de lo que es la psicología, lo que puede hacer la psicología, hemos llegado a la conclusión en psicología de que en realidad tenemos dentro del pensamiento humano dos grandes sistemas, lo sintáctico y lo semántico. Pues lo sintáctico son todas aquellas habilidades cognitivas que operan bajo reglas y patrones aprendidos, es decir, que se puede formalizar en un modelo. Podemos formalizar la memoria, podemos formalizar el lenguaje, podemos tener modelos que puedan predecir lo que va a ocurrir en determinados contextos experimentales, incluso en la conducta natural del individuo. Y, por tanto, esta parte más sintáctica ha sido muy bien modelada por la psicología. Sin embargo, tenemos toda la otra parte, la parte más semántica, que es mucho más compleja de tener modelos formales, porque, por ejemplo, las redes semánticas sabemos que son muy dinámicas, es decir, que cada uno de los conceptos semánticos que tenemos todos los días van cambiando, es muy asociativa y, por tanto, es difícil de tener un modelo muy predictivo en esta parte de las redes semánticas. Además, suele ser muy de reducción de la dimensionalidad, de manera que a partir de una pequeña característica de un estímulo, rápidamente somos capaces de extraer toda la información. Yo puedo ver la punta de la oreja de un perro e inmediatamente saber que es la imagen de un mamífero desde un perro, y puedo tener una asociación con múltiples redes semánticas. Pero quizás para mí la característica más importante que nos hace muy diferenciales de incluso de cualquier otro ser vivo es la capacidad de la inferencia semántica. Esta capacidad de crear
cosas incluso a partir de datos previos mínimos. Podemos crear estados de casi sin desconocimiento de algo al tener una idea genial que nos lleve a un cambio de paradigma, a un cambio de estado completamente. Por ejemplo, lo permitió dar un salto crítico, ¿no? Como de estado de agua a vapor, pues hay un salto crítico. O cuando alguien pintó el primer cuadro cubista, ¿cómo se le ocurrió esa idea de un cuadro cubista si nadie nunca en la historia había pintado un cuadro cubista? O alguien que hizo una canción o una obra de arte en música con un estilo completamente nuevo. Eso es lo que llamamos saltos críticos en cognición y lo que llamamos la inferencia semántica. Alguien podría pensar, bueno, esto solo lo tienen los grandes genios de la humanidad, los demás somos seres sintácticos que nos movemos por el mundo sin más, pero no, todos tenemos capacidad de dar soluciones semánticas día a día en problemas que se nos ocurren y tener soluciones creativas para dar soluciones a las cosas. Un último aspecto que creo que es muy importante tocar dentro de lo que es el sistema de la arquitectura de la mente humana son las emociones. Las emociones son el motor de la actividad cognitiva. Sin emociones no tendríamos capacidad o motor de actividad. Hablaba con una profesora de mi departamento que se dedica a la neuropsicología clínica, que decía que cuando tenía un paciente que tenía un daño en los circuitos de las emociones, eran pacientes que se podían quedar sentados en una silla durante un día entero, sin hacer absolutamente nada. No porque tuvieran una depresión, no es eso, es simplemente la falta de emoción, tener las emociones planas, lleva a que no haya un motor de actividad, que no comiences una actividad. Por tanto, alguien podría pensar, bueno, pues lo mejor, yo cuando estoy muy emocional puedo cometer errores, puedo discutir con alguien y decir cosas que no quiero decir y, por tanto, las emociones, si hubiera un sistema cognitivo sin emociones, sería mejor. Pues probablemente no, porque precisamente las emociones, lo que hemos estudiado en psicología, es lo que hace es que nuestro sistema cognitivo sea un sistema complejo, sea no lineal, sea dinámico. Y esto permite que precisamente avancemos, nos enfrentemos a situaciones cognitivas complejas y descubramos soluciones nuevas a los problemas. Así que un poco haciendo un resumen, tendríamos dos grandes facetas, lo sintáctico, que ha sido muy bien modelado por la psicología en modelos de memoria, atención, lenguaje, etcétera, y que la inteligencia artificial ha podido también modelar bastante bien. Es fantástico ver cómo los chatbots han modelado el lenguaje natural, cómo nos relacionamos lingüísticamente entre los seres humanos. Eso está perfectamente determinado y modelado por la inteligencia artificial. Sin embargo, esta otra parte de la que estoy hablando, semántica, emocional, es mucho más compleja de modelizar e incluso los modelos de inteligencia artificial no lo han todavía conseguido, Y la unión entre estas dos cosas, lo sintáctico y lo semántico emocional, es lo que realmente conforma al ser humano y nos permite dar soluciones a los problemas de la actividad de la vida diaria. Llegados a este punto, me gustaría hacer una pequeña reflexión en este sentido de lo sintáctico y lo semántico. ¿Son nuestras clases sintácticas o son nuestras clases semánticas? Es importante, porque si fueran sintácticas, es decir, repitiéramos lo mismo que nos dicen los libros o lo que pone Internet, probablemente seremos muy sustituibles como profesores. No tendremos mucha validez. Pero, sin embargo, si en nuestras clases lo que aplicamos son nuestras experiencias propias, nuestra investigación propia y nuestra propia semántica a la información que estamos transmitiendo, probablemente seremos insustituibles. Lo mismo pienso para nuestra institución, la Universidad Complutense. ¿Somos una institución sintáctica o somos una institución semántica? Deberíamos plantearnos, porque las instituciones que pretenden ser semánticas son aquellas que generan creatividad en la sociedad, que dinamizan la sociedad. Y, por tanto, la investigación será esencial en nuestra universidad para seguir creando y seguir generando caminos en la sociedad. Por último, también quiero comentar las relaciones humanas. Probablemente en el futuro tengamos relaciones con un robot que tenga un chatbot y simule muy bien nuestras relaciones lingüísticas sintácticas, pero las relaciones humanas son mucho más semánticas, emocionales en líneas generales. Y en esto pues quiero abrir una lanza en favor de los servicios precisamente que hace la Facultad de Psicología, humanos ayudando a humanos en situaciones complejas emocionalmente. Por ejemplo, el PsyCall es un servicio clínico
que ofrece la Facultad de Psicología, donde cualquier estudiante de nuestra universidad que tenga un problema de depresión, de ansiedad, puede llamar y tiene un profesional que conoce técnicas empíricamente demostradas que le pueden ayudar a resolver un problema. O la Clínica Universitaria de Logopedia, donde múltiples niños con patologías como del neurodesarrollo, lingüísticas, del aprendizaje, se les ayuda para resolver sus problemas. Y, cómo no, la Clínica Universitaria de Psicología, que hace más de 5.000 consultas anuales a personas que tienen algunos problemas de depresión, ansiedad, y se hacen intervenciones mucho más a largo plazo, siempre con profesionales que, insisto, conocen muy bien las técnicas de intervención. Quiero terminar esta lección inaugural simplemente haciendo una pequeña confesión. Cuando el decano me propuso dar esta lección inaugural, lo primero que pensé es, bueno, pues voy a un chatbot y que me cuente qué tengo que hablar, porque sería a lo mejor, incluso me puede hacer las diapositivas el chatbot y sería lo más cómodo. Pero no lo hice y por eso probablemente pues hubiera sido demasiado perfecta esta lección inaugural, pero probablemente ha sido imperfecta porque no lo hice. Y como decía bien Robespierre, y Robespierre conocía bien al ser humano, si la virtud es perfecta, tal vez el ser humano es simplemente eso, algo imperfecto. Muchas gracias.